Es turno de negras y se le ofrecen dos posibilidades. Una es jugar ahí y la otra es jugar aquí. En ambos casos está tratando de impedir que juegue por ahí blanco y haga todo el demarque el lateral. Esta sería una opción y esta sería otra opción. ¿Cuál de las dos es la mejor? La jugada correcta es aquí. Si blanco presiona de esta manera, negro juega aquí. Este es el punto importante en esa posición, puesto que si blanco corta por ahí, se pierde la esquina, y si corta por aquí, negro conecta y vive, y blanco aún tiene que defender ese corte. Por lo tanto, esta es la jugada correcta. Si juega aquí, blanco estabiliza su posición, ahí negro tiene que extender para vivir y blanco juega de esta forma, que es muy favorable para él, puesto que aquí ya podemos decir que está vivo, aquí también, y el grupo negro tiene base, pero está algo débil. Por lo tanto, esta secuencia es más favorable para blanco. Es turno de negras y se le plantean dos opciones. Una sería aquí, tiene lógica para estabilizar esta piedra, hacer un grupo, hacer base, y la otra sería jugar aquí, presionando sobre esas dos piedras. ¿Cuál de las dos es la mejor? La jugada correcta es aquí. Blanco tiene que saltar y ahora sí, ahora se extiende, pero habiendo jugado previamente esta. De no hacerlo así, si juega primero aquí, ahora blanco se extiende por ahí y está vivo. Y si negro se extiende, queda este problema. Aquí las negras están en dificultades, dado que las blancas entran. Tiene conexión por aquí o saltar. Es turno de blanco y se le dan tres posibilidades. Una sería esta, que está muy bien, puesto que extiende y apunta a entrar en la zona que podría ser territorio negro. Otra sería esta, para impedir que negro juegue por aquí y amplíe la zona, y a la vez está pinzando a esta piedra con esta. Y la otra opción sería esta. También tiene lógica, puesto que este grupo está débil y con este tipo de jugada quedaría muy presionado. ¿Cuál de las tres es la mejor? La mejor es esta. Es importante salir al centro, asegurar el grupo, y esta piedra también está haciendo un efecto hacia el lateral. Si negro extiende, ahora blanco puede invadir Sansan, con lo cual el resultado es favorable para blanco. Esto podría seguir así. Viene aquí. Se puede jugar así. Blanco, negro, blanco. Y el resultado es favorable para blanco. Tiene fuerza en el centro, ha vivido en la esquina y esto no es tan grande. Si en lugar de jugar esta hubiese jugado aquí,
Negro juega así, que amplía la esquina y se acerca a esta con una posible conexión. Si blanco juega algo así para salir, y Kentobi es una jugada muy fuerte, porque estas dos realmente están en dificultades y el grupo es débil. Por lo tanto, esto es favorable para negras. Así pues, la jugada correcta es aquí. Y esta no se toma en consideración, puesto que la zona importante está por aquí. Juegan las blancas y se le dan dos posibilidades. Una sería jugar aquí y la otra sería jugar aquí. ¿Cuál de las dos es la mejor? Es evidente que hay que jugar por aquí, porque de lo contrario esto se puede convertir en un territorio negro muy grande, pero la jugada correcta es esta, porque las negras deben contestar. De no hacerlo, el grupo está en peligro de muerte. Tienen que jugar algo, por ejemplo así. Esta jugada muy importante porque establece una conexión entre las piedras blancas, y ahora sí, esta es la jugada correcta después de haber jugado esta. Podría seguir algo así. Pero la jugada correcta en esta posición, Bossi. Es turno de negras y se le dan tres opciones. Una sería jugar ahí, la otra sería jugar aquí y la otra sería jugar aquí. Es una partida muy pacífica, cada uno se está llevando una porción de tablero, están jugando a territorio. Aquí amplía territorio, aquí amplía territorio y aquí lo mismo. ¿Cuál de las tres es la mejor? La mejor es esta, por una sencilla razón. Amplía territorio, pero amenaza colarse por ahí y engullir esa piedra blanca. Por lo tanto, blanco tiene que contestar, y ahora sí, este punto es muy grande. Si en lugar de jugar esa, viene primero aquí, blanco juega esta, negro bloquea para hacer aquí puntos, y ahora blanco puede venir por aquí. Y esto es más favorable para blanco. Por lo tanto, la jugada correcta es aquí. Es turno de negras y se le plantean dos opciones. Una sería esta, que tiene lógica para asegurar ahí el lateral, y la otra sería esta. ¿Cuál de las dos es la mejor? La jugada correcta es aquí, puesto que blanco debe hacer algo, debe contestar. De lo contrario, negro entraría por aquí, poniendo en peligro a ese grupo y a este. Puede ser ahí también. Blanco tiene que contestar, y ahora sí, ahora cierra y es mucho más grande. Si viene directamente aquí, la secuencia que podría seguir sería esta. Blanco doble jane, atari, viene aquí
Este al final siempre hay que defender, viene ahí directamente. Y aquí. El blanco ha construido también ahí una gran zona, negro también. Sin embargo, el negro podría haber quedado mejor si hubiera jugado ahí. Esta es la jugada correcta. Esta es una interesante posición. Es turno de negras y se le dan tres opciones. Una sería jugar ahí, otra sería jugar aquí y otra sería aquí. ¿Cuál de las tres es la mejor? La jugada correcta es aquí. Blanco tiene que hacer algo. Negro continúa. Blanco y negro una más. Está jugando con esta fuerza y con esta piedra. Si blanco intenta ahora reducir el mollo, de esa manera es muy peligroso porque se ve cerrado por fuera. Tendría que jugar aquí, que es más o menos la línea, pero negro juega y Kentobi. Si juega aquí, aún podría valer esta, muy peligroso para blanco, puesto que hay fuerza por allí, hay mucha fuerza por aquí. De no jugar así, si negro juega ya directamente y Kentobi, blanco ocupa ese punto, amplía su zona, impide que negro amplíe la suya, y ahora aunque negro juegue aquí, blanco amplía su zona y anula la fuerza de estas dos piedras. Esto sería favorable para blanco, porque negras no aprovechó este movimiento. Si juega en lugar de ese y en lugar de este juega aquí, también es flojo, puesto que blanco sigue entrando ahí. Y Hane está haciendo aquí zona y aquí todavía tiene que defender. Por lo tanto, sin ninguna duda, la jugada correcta es aquí. Esta es una interesante posición. Es turno de negras y se le ofrecen dos posibilidades. Una es jugar aquí y la otra es jugar aquí. ¿Cuál de las dos es la mejor? La jugada correcta es por abajo. Podría seguir así. Blanco aquí. Negro. Blanco. Hane. Tari. Defiende. El negro ha sacrificado una piedra con la intención de venir ahora por aquí. Un sacrificio de esta piedra muy inteligente, puesto que además de que engulle a esta piedra blanca, anula toda esta fuerza de las piedras blancas. Esta es la secuencia correcta. Si en lugar de jugar esta, juega por aquí, blanco viene ahí, defiende, aquí,
y aquí. Esto es mucho más favorable para blanco, que apunta a tener ahí bastantes puntos, ha estabilizado su grupo y ha vivido en la esquina. Así pues, una elección importante, esta o esta. La correcta es por ahí. Y con este vídeo finalizamos esta serie de vídeos que hemos dedicado a posiciones de Fuseki. Espero que haya sido útil e instructiva. Hasta la próxima.